Buenas tardes y bienvenidos una vez más al ciclo de actualidad en la investigación arqueológica en España. Tenemos hoy con nosotros al doctor Marco de la Rasilla Vives, profesor titular de la Universidad de Oviedo. Las principales líneas de investigación de nuestro invitado de esta tarde son el estudio de las sociedades del Paleolítico, tanto el Paleolítico Medio como el Paleolítico Superior, en la región cantábrica y en concreto en Asturias, a partir de sus investigaciones en yacimientos como el Cueto de la Mina, Jonín, La Viña y el Sidrón, que es precisamente el yacimiento del que nos va a hablar esta tarde. Asimismo, se interesa por el arte rupestre paleolítico y también hay que destacar sus estudios de historiografía, dedicados a la investigación paleolítica en España. El doctor Marco de la Rasilla ha participado en muchas excavaciones arqueológicas, tanto en yacimientos peninsulares como en yacimientos de Marruecos, y asimismo ha realizado excavaciones submarinas en Murcia y en Menorca. Sobre estas investigaciones se han realizado numerosas publicaciones, tanto en revistas de referencia nacionales como internacionales. Como docente ha dirigido y dirige diversas tesis doctorales relacionadas con los temas de su investigación y ha comisariado diversas exposiciones, algunas de ellas centradas en este yacimiento del que nos va a hablar. La Cueva del Sidrón es, sin duda, uno de los yacimientos estrella en el panorama arqueológico de nuestra península. Y no solo en la península, porque el Sidrón es un referente imprescindible para el estudio de los neandertales. En este yacimiento se localizaron alrededor de 2.500 restos fósiles humanos y 400 piezas líticas asociadas a ellos. Para su estudio se ha desarrollado un proyecto interdisciplinar con estudios tanto de arqueología como de geología, antropología, genética, cronometría, paleontología y paleobotánica. Estos estudios han permitido conocer la composición del grupo humano recuperado, acercándonos tanto a su aspecto como a las actividades que ellos realizaron hace ya más de 49.000 años. Bueno, pues sin más, vamos a cederle la palabra y nos va a contar, sin duda, cosas muy interesantes. Gracias, Ruth, por la presentación y gracias a la dirección y al Departamento de Prehistoria por la invitación y esta oportunidad de hablar de yacimientos arqueológicos en la península ibérica me parece una gran idea después de los 150 años de la exposición que hubo el año pasado, si mal no recuerdo, ¿no? Por tanto, felicidades. Bueno, voy a intentar hablar de los neandertales de este yacimiento, que, como ya verán, es un yacimiento de referencia, pero antes me interesaba hacer una pequeña visión de los neandertales, que muchos de ustedes probablemente conozcan, pero para poder entrar ya con una cierta distancia informativa en el asunto. Bueno, todo el mundo conoce la historia, se descubrieron en 1830 en Hengis, en Bélgica, unos restos. Bueno, no pasó mucho. A continuación se descubrieron en 1848 en Gibraltar otros restos, tampoco pasó demasiado, hasta que en 1856 en la cueva de Feldhofer, en Alemania, se encuentran unos restos y alguien, como los dos que están abajo, empiezan a pensar que las cosas pueden ser interesantes. No olvidemos que estamos va a empezar toda la discusión del origen de las especies, que se publica en 1859, y todo este debate en relación con la teoría de la evolución y su pelea con el catastrofismo y el creacionismo, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, esto está ahí. No será hasta 1863 cuando el señor de la izquierda, King, decide, quizá para evitar mucha polémica, y ya se había publicado El origen de las especies, vamos a llamar a esos huesos que se encontraron en Hengis, que luego aparecieron en Gibraltar y que ahora en Alemania ya les podemos dar como más distancia, vamos a llamarlos Homo neanderthalensis, precisamente porque está Feldhofer en el Valle de Neander, ¿no? Y así les alejamos de la especie sapiens para evitar problemas y todos estos líos que estaban surgiendo en todo el grandísimo debate de la teoría de la evolución y el origen del hombre, ¿no? Y de ahí surge el neandertal y ya empiezan diferentes estudios relacionados con los restos fósiles humanos que, bueno, todo el mundo ya conoce. Inicialmente, bueno, pues todo este debate parecían monos, pero bueno, en los últimos tiempos pues, se han hecho unas réplicas que, en función de la información disponible,
pues bueno, presentan así a los neandertales, que están bastante cerca de nosotros, incluso en el Museo de Neandertal pues lo tenemos ahí casi con chaqueta y corbata, y uno pasa a su lado y prácticamente es un colega, ¿no? Por tanto, esa distancia que se pretendía plantear en su momento pues tampoco es tanta, ¿no? Bueno, en definitiva, en el árbol evolutivo humano, los tenemos aquí, son los europeos por excelencia, a lo largo de todo este proceso, humanos anatómicamente, en fin, con una cerebralización importante, bueno, todo el proceso que conocemos ya desde hace mucho tiempo y que nos sitúa en esa parte del Pleistoceno claramente. Y hay una cuestión que es, yo creo, interesante y que además en parte está muy de moda ahora, muy en debate, es el tema, entre otros, del mundo simbólico. Entendiendo por mundo simbólico todo lo que está dentro de lo psicológico, emocional, trascendente. No me voy a meter en más, porque tampoco quizá haya que meterse en cuestiones de religiosidad, pero sí ese mundo simbólico en los ámbitos en los que he comentado. Y sobre todo porque se pensaba hasta los años 90 que los sapiens éramos, los mejores, los únicos, los que le dimos vida a toda esta cuestión, y se está viendo cómo en episodios previos otras especies pues ya empezaban sutilmente a tener ya algo que no solamente era comer y dormir, sino que había también algunos elementos vinculados con lo psicológico, lo emocional, lo trascendente, en la medida que se puede hablar de ello. Y, por ejemplo, aquí ven una serie de elementos que, bueno, pueden estar hablando de estas cuestiones. Por ejemplo, aunque discutida, la flauta de Diepgebabe, que está aquí, bueno, la música no da de comer, indudablemente, entraría dentro de lo emocional, lo psicológico, etcétera. Están, por ejemplo, algunos minerales. No olvidemos que el color es muy importante, ya desde antes, en yacimientos de épocas anteriores se había visto la presencia del color. No olvidemos que el color tiene mucha importancia porque en el proceso evolutivo humano precisamente se mutó la opsina 3 y eso nos permite, por ejemplo, al género Homo distinguir muchos colores, lo cual es muy importante para muchas cosas, para poder distinguir, por ejemplo, animales peligrosos o elementos peligrosos y otro tipo de cuestiones. Y el color también tiene un elemento emocional, incluso estético, psicológico importante. Solamente me voy a referir a las camisetas de los equipos de fútbol. Y son muy curiosas. Los holandeses es naranja, son los Orans, nosotros roja, en fin, y las flores, por ejemplo, ¿no? Por tanto, el tema del color está ahí, tiene que tener un contenido importante. Bueno, conchas, incluso elementos, algunos decorativos, y uno muy interesante, bueno, un poco de industria ósea, muy limitada, algunos objetos de adorno, y es muy interesante en el yacimiento de Fumane en Italia, que han aparecido en niveles musterienses, donde hay evidencias neandertales, han aparecido huesos de pájaro con marcas de carnicería, marcas de haber cortado. Y son los huesos donde están vinculadas las plumas de más color. Y no olvidemos las plumas y los colores, los mensajes que tienen. Estoy pensando en los indios americanos, estoy pensando en los bersaglieri italianos, estoy pensando en las corridas de caballos estas en Inglaterra tan famosas, en fin, que también el plumaje y otros elementos están vinculados a todo este mundo simbólico que me interesa destacar de alguna manera. Enterramientos, ya en el mundo neandertal hay enterramientos. Es verdad que no hay muchos, es verdad que toda la cuestión relacionada con la muerte se complejiza posteriormente, pero ya tenemos algún enterramiento, y concretamente pues ahí ven flores, aparecieron unos restos de pólenes asociados a flores de diferentes colores y que todavía se utilizan en la farmacopea tradicional iraquí. Y el canibalismo. Canibalismo ya hay desde mucho antes, pero podría introducirse, digo podría, introducirse ese mundo del canibalismo ritual, que, en fin, llega hasta nuestros momentos. No se olvide lo que se dice, por ejemplo, en la Eucaristía de cualquier iglesia católica, sin ir más lejos, ¿vale?
Hablaremos de ello tendido, ¿no? También hay un canibalismo alimenticio, por supuesto, del que hablaremos. Pero bueno, entonces, esto es lo que me interesaba introducir como un elemento que también está pululando. Ya no son solo actividades económicas, etcétera, sino también puede haber algo vinculado con el mundo simbólico. Y ahora está absolutamente en discusión el tema del arte. Y lo dejo ahí. Bien, entrando ya en materia, en un yacimiento asturiano, en el concejo de Piloña, aparecieron una serie de restos muy interesantes y que es lo que les voy a contar a continuación. Ahí tienen en Asturias los yacimientos más importantes hasta el momento con restos musterienses, es decir, de industria realizada por los neandertales, aunque hasta la fecha solo han aparecido restos fósiles neandertales en el Sidrón. Y se observan, están de la mitad hacia el oriente, y eso tiene una explicación bien sencilla, porque en Asturias la caliza está desde la mitad hacia el oriente. Y como muchas de estas cosas las encontramos en cuevas, pues es en las cuevas donde aparecen las cosas. Bien, estos son los responsables de todo este asunto. Es una cueva que ha sido visitada por mucha gente, de la Federación de Espeleología Asturiana, que aprendían, estuvieron los cuerpos de operaciones especiales del Ejército de Tierra haciendo supervivencia, en fin, fue todo el mundo. Pero en el año 94, unos espeleólogos de Gijón encuentran estas mandíbulas y en una pequeña galería que está en fin, a 220 metros de la entrada. Como en esa zona durante la Guerra Civil y posguerra hubo más que palabras, tanto es así que en una de las entradas está la tumba de una señora que la mataron en el año 38, pensaron que podían ser de la Guerra Civil y entonces se inició todo un proceso judicial y atestados de la Guardia Civil para comprobar si eran o no de la Guerra Civil. Cuando les llegó el turno en el Instituto Anatómico Forense, se dieron cuenta de que no eran de nuestra especie, sino que eran de otra especie. Y a partir de ahí se inicia otro proceso administrativo largo, que voy a resumir, y finalmente, en el año 98, se da a conocer la existencia de esos huesos, se da a conocer a las autoridades administrativas de Asturias la presencia de esos huesos en el anatómico forense, y a partir de ahí se inicia un proyecto de investigación que arranca en el 99 y las excavaciones comienzan en el 2000, lideradas por la Universidad de Oviedo, aunque, como pueden imaginarse, en cualquier investigación arqueológica el equipo es absolutamente grande e interdisciplinar. Aquí interviene la arqueología, interviene la geología, interviene la antropología, aparece en este momento la genética, en fin, ya lo ha comentado Ruth, un montón de disciplinas en función, naturalmente, de los elementos que aparecen. Y todas esas disciplinas tienen sus especialistas y lideran esas diferentes fases de la investigación. En concreto, la geología, Juan Carlos Cañaveras de Alicante y su gente, antropología, Antonio Rosas del Museo de Ciencias CSIC y su gente, genética, Carles Lalueza del CSIC y el Instituto de Biología Evolutiva y su gente, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se inicia la investigación se hacen 4 preguntas principales y esas 4 preguntas vamos a intentar contestarlas a lo largo de la excavación. Esta es el sistema kárstico del Sidrón. Esto tiene unos 500 metros de distancia. Se observan todas las galerías, están en la parte sur, por una cuestión de la organización de los estratos, y lo que nos interesa es esta pequeña galería aquí, que está a 220 metros de la entrada principal y a 20 metros por debajo del exterior. Y es interesante porque la cueva se ha formado en la unión de 2 tipos de roca distintos. Es poco habitual, pero ha ocurrido. No es caliza, sino son areniscas y conglomerados, y justo en la mitad estos pequeños riachuelos han formado la cueva. Por aquí sale el agua y, de hecho, todavía hoy circula agua por la ya que llamamos Galería del Río por aquí. Durante los meses de octubre a junio circula el agua. Por tanto, está en funcionamiento, es una cueva activa.
y esto es importante a la hora de valorar todos estos fenómenos. Las 4 preguntas que nos hicimos fueron las siguientes. Toda vez que, como sabemos que hay enterramientos neandertales, una de las cuestiones principales era contestar si allí había un enterramiento o no. Por tanto, ¿cómo habían llegado los huesos allí? Era la primera pregunta. Indudablemente ahí la geología tiene mucho que decir, al margen de la propia arqueología. La segunda pregunta era ¿qué cronología tenían? Supongo que conocen el gran debate que hay, cada vez menos, pero que el gran debate que hay en la península ibérica y en otras áreas europeas, de cuándo se produce la extinción neandertal, cuándo llegan los sapiens, si se produce hibridación, coexistencia, todo este tipo de historias. Y la península ibérica, por estar justo en la parte más occidental y en la parte más meridional, como si fuera un fondo de saco, se planteaba la posibilidad de que los neandertales y, por tanto, el musteriense hubieran perdurado más tiempo. Supongo que conocerán, además, la investigación y los resultados llevados a cabo en la cueva de Gorham's Cave en los últimos años en Gibraltar, que planteaba, en cronologías del 23.000, 24.000, 25.000, que allí había neandertales. Por tanto, la pervivencia neandertal había sido importante en la península ibérica. Bueno, dependiendo de la cronología, pues estábamos en pleno debate o no, y eso además ha generado más debate y muy interesante. La otra pregunta es, finalmente, ¿qué características tienen esos restos óseos desde todo, paleohistológicos, paleoneurológicos, taxonómicos, etcétera, etcétera? Y, finalmente, ¿qué relación hay entre esos restos humanos y un conjunto de instrumentos líticos asociados a ellos? La respuesta a toda esta cuestión viene ya. Aquí tienen la zona de la Galería del Osario. Ven que es una zona muy pequeña, son 20 y tantos metros, y en la parte más ancha no tendrá más de 7. Es una galería pequeña y es muy importante que se queden con esta parte del yacimiento. Cuando nosotros llegamos allí se hicieron diferentes procesos, utilizamos georradar para ver si podía haber enterramiento, se hizo la excavación, etcétera, y se hicieron diferentes catas a lo largo de la cavidad para tratar de explicarnos cómo habían llegado los huesos allí. El georradar y los primeros datos de las excavaciones nos estaban diciendo que allí no había un enterramiento. Por tanto, era un proceso de tipo natural el que había sido responsable de introducir los huesos ahí dentro. Insisto, 220 metros dentro de la cueva y 20 metros al exterior. Si no los habían llevado voluntariamente, teníamos que explicar cómo habían llegado. Era obvio que tenía que ser un proceso natural, pero había que explicar cómo y cuál era. Aquí tienen el yacimiento, una parte, esta es la galería del río, por aquí circula el agua en invierno, que llega hasta ahí. Estas son las areniscas y estos son los conglomerados a favor de todo ello. Esto, son las típicas actividades arqueológicas, etcétera. Y esta es la zona importante donde aparecieron los huesos. Y ya les adelanto que los huesos aparecieron desde donde están estas chicas aquí detrás hasta un poco más aquí, es decir, en una zona muy concreta del yacimiento, aquí, estrictamente ahí, lo cual, en fin, en función de cómo circula el agua, inicialmente dificulta la comprensión de cómo llegaron allí los huesos, que para nosotros era indudablemente importante, sabiendo ya que al menos ahí no había un enterramiento. ¿Y qué es lo que vemos? Resumiéndolo mucho. Lo que vemos cuando hacemos la estratigrafía, nos encontramos aquí al principio unos sedimentos que nos hablan de procesos de baja energía. ¿Qué significa esto? Cuando estamos en la playa y el agua está muy suave, pues mueve unos pocos granos de arena. Es decir, que no tiene fuerza como para transportar muchas cosas. En este de aquí, que observarán que hay unos puntos negros, es un proceso de media energía. Hay un poco más de fuerza que transporta elementos más grandes y más pesados. Y cuando llegamos aquí, nos encontramos con un nivel de alta energía. Es decir, que ahí han entrado un montón de cosas
de diferente tamaño, de diferente volumen, de diferente característica, por un proceso de alta energía, y en ese lugar es donde han aparecido los huesos fósiles humanos y la industria lítica asociada a esos huesos. Es como cuando vemos en la televisión, empieza a llover por la zona del Levante y pasa un coche flotando. Significa que es alta energía y lleva un coche de 2 toneladas. ¿De acuerdo? Pues aquí pasó exactamente lo mismo. Además, aquí están, si observan, son unos espadiformes. Hay unas formaciones verticales que han sido muy importantes para la conservación de todo el material. Por tanto, ¿cómo han llegado? Pues han llegado por un proceso natural de alta energía desde el techo. Los cantos no llueven, por tanto hay que demostrarlo, pero se ha visto claramente que han llegado desde el techo. Ahora les pondré un pequeño vídeo para entenderlo rápido. Por tanto, a la primera pregunta se contesta: los restos han llegado allí por un proceso de alta energía asociado a episodios de tormenta por el techo y por este agujero de aquí, que está justo encima de la zona donde han aparecido los huesos. ¿Y qué es lo interesante? Si observamos, si proyectamos todos los restos en un plano, observamos una forma de cono. Cuando descarga un camión arena se genera un cono, con un vértice, el depocentro. Aquí ha pasado lo mismo. Por tanto, llegan del techo, el cono, el depocentro, el vértice está aquí y se distribuye en triángulo en toda la zona. Eso es otro elemento que nos ha hecho concluir que el modelo de relleno sedimentario es producido por ese fenómeno y viene desde el techo. Y vamos a poner este vídeo para que se entienda perfectamente bien. La zona es como una bañera, es un pollé, y es la cueva por donde se sume el agua, ¿correcto? Eso que están haciendo es canibalización, ya lo explicaré después. Y lo que también está claro es que entre este proceso y la entrada pasó poco tiempo. Ya explicaré luego las razones que nos llevan a decir esto. Entonces, en esa zona, lo del lobo es una invención, pero vamos, probablemente aullase, claro. En esa zona hubo un momento por donde pasan esos riachuelos que ya hemos visto, que es un episodio inmenso de tormenta. Como cuando la bañera la llena, empezamos a abrir, llega un momento en que no se sume el agua, lo que hace es subir, ¿no? Sube, llega hasta donde estaban los huesos en la zona externa y los mete en un proceso de alta energía dentro de la cueva. Y ahí quedan atrapados en esos espadiformes laminadores, en esas espeleotemas que se llaman, hasta que llegamos los arqueólogos y nos ponemos a destrozarlo todo. Y además estaban en un medio absolutamente cómodo para fosilizarse, de modo que temperatura entre 12 y 13 como máximo, humedad entre un 80 y un 100%, oscuridad y tranquilidad. Dije que había pasado muy poco tiempo entre la canibalización y la entrada, y además probablemente la canibalización se realizó en la zona externa y los huesos debieron tirarlos a una zona intermedia, como un agujero, ¿no? A una pequeña grieta, habría un pequeño abrigo, y los huesos no tienen ninguna huella ni de carnívoro ni de roedor. Ninguna. Y además algunos están en conexión anatómica, como veremos. Por tanto, está claro que entre que se produce la canibalización y entran, pasó poco tiempo. Porque si pasa algo de tiempo y están un poco al exterior, automáticamente estarían comidos por roedores y carnívoros, etcétera, etcétera, ¿no? Contestamos, pues, a la primera pregunta. No hay un enterramiento, al menos en el interior, y llegan por un proceso de alta energía desde el techo como consecuencia de una tormenta y que los huesos estaban en una zona alta, externa, más o menos o semiexterna, de la cueva. La segunda pregunta es la cronología. Utilizamos diferentes sistemas de datación porque, indudablemente, como ustedes saben, el carbono 14, en el mejor de los casos, el AMS, además, llega hasta 55.000,
60.000, en el mejor de los mejores de los mejores, con problemas importantes de contaminación. Todo lo que sea posterior, imposible. Y en el musteriense podían perfectamente ser posteriores a estas cronologías. Utilizamos uranio torio, que no funcionó porque había mucho detrítico y mucho torio en el agua. Utilizamos racemización de aminoácidos, electrospin resonancia, carbono 14, AMS y luminiscencia ópticamente estimulada, que, como ven, se hicieron en los niveles superiores y en los inferiores, y las cronologías que dan 28.030 por un lado y 47.50 por otro, el sándwich, es decir, que los huesos quedarían entre 28.000 y 50.000, de acuerdo con la luminiscencia ópticamente estimulada. Eso hacía que podían estar dentro del rango del carbono 14 AMS y se dataron. Incluso hubo huesos que se dataron por 3 sistemas distintos, sin decírselo a los laboratorios. Para, en fin, opacidad total. Bueno, la cronología estimada es esta, aproximadamente 49.000 años antes del presente. Por tanto, no estamos en ninguna discusión relacionada con los sapiens aquí. Aquí, hace 49.000 años, digo aquí, península ibérica, no había ni un sapiens, ni por asomo. Por tanto, eran los neandertales que pululaban por aquí tranquilamente. Otra cosa distinta es lo otro que he comentado, que podemos discutirlo también cuando llegan aquí los sapiens y si hubo aquí contacto o no hubo, que eso es otro tema que está en debate también hago. Segunda pregunta, 49.000. Pero, ojo, ha habido de todo, Ha habido dataciones del 10.000 y del 11.000. Por ejemplo. Quiero decir que hemos tenido que datar. ¿Qué es lo que pasaba? Sencillamente que había contaminación de la muestra. Y lo que ha pasado es que un laboratorio francés utilizaba un pretratamiento de la muestra muy sofisticado, que es con inhidrina, que limpiaba mucho más la contaminación. Y las últimas que hicimos fue en un grandísimo proyecto de la Universidad de Oxford para tratar de entender la extinción neandertal, las hibridaciones y todo este asunto, y utilizan ultrafiltración, es decir, una mayor limpieza. Un 2% de contaminación puede dar el caso que una muestra que de verdad tiene 60.000 años, la datación sea 40.000. Por tanto, hay que tenerlo claro. Pero, en fin, se ha hecho con beta, con geochrome, con un montón de ellos, y al final está claro que las mejores, las más fiables, son las que han utilizado esos procedimientos y estamos en 49.000. Bueno, los huesos. Bueno, una cuestión así genérica de los huesos neandertales. Los neandertales del Sidrón son lo que llamamos neandertales clásicos, y por el estudio que ha hecho Antonio Rosas, pues se han podido ver un montón de elementos interesantes. Los neandertales son muy robustos, eran muy robustos. Para hacernos una idea, podrían parecerse a una persona andina, que son fuertes, están trabados. Y luego, en el esqueleto craneal, pues hay una serie de elementos significativos, como puede ser, aparte de la robustez, el chiñón o saliente occipital, la inserción de la mandíbula en el cráneo, el espacio retromolar, entre la última muela y el hueso hay un hueco que nosotros no tenemos y que ahora hay mucha gente que hay que quitarle las muelas del juicio. Hay gente que nace sin muelas del juicio ya y nos gastamos una pasta todos los padres con los niños para que abrirles la boca para que les quepan los dientes, ¿no? Bueno, pues aquí no tenían ese problema. Y un prognatismo medio facial, es decir, que esta parte de la cara está un pelín saliente, por tanto no hay mentón, el torus supraorbital, que es esta parte de aquí, más saliente, en fin, una serie de circunstancias, pero como han visto en la reproducción de Alemania, bueno, tampoco, pero en fin, evidentemente sí. Ya aquí tenemos un fragmento de cráneo. Hay que advertir que al haber canibalización, los huesos están muy procesados, muchos de ellos. O sea que huesos completos pues tenemos pocos, pero bueno, alguno hay. Les voy a ir pasando para que vayan viendo fragmentos. Es muy interesante porque tenemos muchísima dentición que da mucha información al respecto. Estos son mandíbulas. Interesante quedarse con esto, aunque ya veremos más.
y con este hueco aquí. Porque ese individuo nos va a dar muchos datos y mucha información interesante. Bueno, más fragmentos de cráneos. Este es el famoso occipital, es uno de los más enteros y, como ya veremos, se les ha hecho un tag a todos los huesos de este estilo y con este caso pues, se puede reproducir, en fin, la forma completa, ya lo veremos luego, que pueden dar mucha información y de la capacidad craneal, etcétera, etcétera. Esto es muy interesante porque es lo que les decía, es un fragmento, este de aquí y esto, que apareció en conexión anatómica. Por tanto, cuando entraron los huesos dentro, todavía tenían tegumento, músculo, etcétera, y esa es una razón también del poco tiempo pasado entre la canibalización y la entrada de los huesos. Esto que ven aquí es un pie en conexión anatómica. Pero aquí se ve 3 vértebras en conexión anatómica también. Aquí. Por tanto, bueno, estaban concrecionados, pero es muy interesante toda la información relacionada con este asunto. Aquí ven, por ejemplo, cómo aparecía en un fragmento de roca, concrecionado. Aquí tenemos un fragmento de molar, fragmento de tibia. Y esto es muy interesante porque explica muchas cosas. Si ven, es un maxilar que está comiéndose una piedra negra, un canto negro. Esto es lo que explica que entró todo en tromba. La gran ventaja es que, como ese agujero era bastante estrecho y fue todo tan rápido, que entraron como en algodones, de modo que los huesos tampoco están muy deteriorados como consecuencia del transporte. Están rotos porque los partieron para consumir la médula, etcétera, etcétera, pero no ha habido ningún elemento extra que los haya perturbado excesivamente. Y este es, bueno, un maxilar que queda atrapado en la caída. Y este es el maxilar. Es muy interesante porque todavía se conserva esta parte. Maxilar, como bien saben, es la parte de arriba y mandíbula la de abajo, ¿no? Esos dientes son brutales, ya veremos ejemplos. Un mordisco debía ser incómodo, cuando menos, pero está bien conservado. Y luego, si observan esta costa estalagmítica, ha venido muy bien para conservar el cálculo dental, del que hablaremos después. Sarro, en definitiva. Ejemplos, arriba, esto es un incisivo, esto es un canino, un molar brutal, una falange, son estos dientes molares taurodónticos enormes, etc. Esto es muy interesante. Observan que todavía no ha salido la muela, es un niño de 8 años, ya hablaremos de esto también, y no tiene raíz prácticamente. O sea que tenemos un poco las diferentes versiones de la dentición. Si mal no recuerdo, han aparecido como 232 dientes, en algunos casos muchos como el maxilar de una misma persona, etcétera, ¿no? Pero eso veremos, lo hablamos luego. Los dientes dan varias informaciones. Una de ellas es estas huellas que se producen a lo largo del crecimiento del individuo. Son lo que llaman huellas de hipoplasia. La hipoplasia se produce cuando hay momentos de estrés nutricional o fisiológico. Y es muy interesante porque en todos los casos, que son 11, se ha visto que hay huellas de hipoplasia a los 1,9, 2,3 años. 2 años. ¿Por qué? El destete. ¿Correcto? Es un momento indudablemente de estrés. Lo que está hablando, en cierta medida, de la cadencia de embarazos. Se supone que dar de mamar es un anticonceptivo natural. Por tanto, en cuanto lo dejas, de modo que serían cadencias en torno a 3 años, que en algunos ámbitos rurales o de vida tradicional estarían ahí, lo cual es interesante esta información. También son interesantes las informaciones en relación con las estrías culturales, que llamamos, las melladuras que se producen en la parte de abajo o de arriba de los dientes, en esta parte de aquí, justo donde muerdes, y los surcos interproximales. Las estrías culturales son estrías que se producen en el diente como consecuencia de usar la boca como tercera mano, estoy cogiendo lo que sea, y te pasas y entonces
queda una estría en el diente. En todos los casos, las estrías van de aquí a aquí, lo que significa que son la lateralidad diestra, menos uno, que es ese que hemos visto que le faltaba un dientecillo. Les he dicho, fíjense ahí, que este individuo tenía un problema, y es que no le salió el canino definitivo, y entonces tenía ahí el de leche y tuvo un absceso brutal, y alguna cosa más que ya contaré, y entonces, claro, le dolía. Solución, pues cambia de mano, con lo cual tiene estrías cruzadas. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, las melladuras y las propias estrías han permitido plantear, más que valorar, la posibilidad de que hubiera una cierta división sexual del trabajo. Digo cierta, es decir, algunas actividades que tendremos que ver cuáles las realizarían más las mujeres y otras los hombres. ¿Por qué? Porque en un caso las estrías son más cortas y las melladuras más potentes en el diente están en la dentición superior, y en cambio para otros las estrías son más largas y las melladuras más importantes están en la dentición inferior. O sea, hay una cierta diferencia en el tamaño de la estría y en la localización de las melladuras, lo que lleva a pensar, insisto, una relativa actividad prioritaria en unos casos o en otros. Todo se ha hecho, en fin, todas estas cosas importantes se han hecho un TAC. El TAC lo que te permite en muchos casos es reproducir la pieza de tal manera que cuando se van a hacer reproducciones para los museos, porque estos huesos lo mejor es que estén en una especie de neveras a temperatura y humedad constante para que no se deterioren, hacer réplicas para que les pueda dar todos los lúmenes, y aquí saben latín y griego de todas estas cuestiones, por tanto lo puede ver todo el mundo, no se estropean y lo que está bien, o sea, el original se conserva. Y son piezas exactas porque están hechas mediante un TAC que te lo reproduce en silicona o en cualquier otro producto perfectamente. Si luego lo pintas como el original, muchas veces si los ves juntos no los distingues, salvo por el peso, ¿vale? Y la otra gran ventaja es que si tenemos la mitad, reproducimos la otra. Como estamos hechos por simetría bilateral, pues si tengo esta mitad, reproduzco la otra. Con lo cual, a la hora de estudios biométricos y todas estas cuestiones que realizan los antropólogos, pues tienen ya con la mitad todo. Y para otras muchas cosas, el cráneo, etcétera, etcétera, de modo que esto está revolucionando, obviamente, la información en relación con estos y las investigaciones. Y además le puedes mandar a cualquier persona que esté en Tombuctú, un colega, oye, me mandas, te lo mandas por correo electrónico y hace sus estudios y cambalaches sin tener que gastarse una pasta en venir aquí al museo a ver la pieza original, porque la tiene directamente en Internet, ¿vale? Bueno, hemos visto que son 13 individuos, de modo que los llamamos los 13 del Sidrón. Aquí hay 12, porque el número 13 se encontró un poco después de hacer no encuentro algo le he dado. Sí, pero está aquí abajo. ¿Dónde está? Esa es la del centro, creo. Tienes que intentar esa. ¿Esa? La siguiente. No, la siguiente. Esa. F5, vamos a ello. ¿Ya? ¿Control F5? No, F5 no. ¿Está el técnico allí? Es que he tocado algo mal, como es natural. No. Sí, pero ahora tiene que salirse a la pantalla entera. Perdona, he tocado en esta euforia. F8. Joder, pues yo he tocado 2 veces a F5. ¿Cuál es la presentación? Estaba un poco más abajo. Hola. F5. Joder. Qué nivel. Vale, gracias. Perdona, Bueno, no pasa nada. Relajamos entonces. Bueno, 13 individuos.
de los cuales hay un infantil, cosa muy poco habitual, porque los huesos están muy poco, pero lo hay, 2 juveniles, estamos en torno a 8 años, 10, precisamente ese de resto de la mandíbula deciduo era de uno de estos, 3 adolescentes, en torno a 13, 14, y 7 adultos, en los cuales hay 4 mujeres y seguramente 7 con seguridad, 8 masculinos, y luego el infantil que no tenemos ni idea de lo que es, ¿vale? Y si observan ahí, pues se ven, en fin, los restos de dentadura de unos, de otros, hay unos cuantos que no tiene nada, pero otros tienen mucha dentición, lo que nos ha permitido conocer pues todo este tipo de elementos, ¿no? En muchos de ellos la hipoplasia no solamente hay a los 2.3, sino que hay 2, 3 y hasta 4 episodios de hipoplasia, lo cual indudablemente indica pues, hambrunas o algunos problemas. Y, bueno, podemos reconstruir un esqueleto entero con todo lo que hemos encontrado, pero es verdad que nos faltan muchos. Hay 2.500, que es una barbaridad, pero lógicamente nos faltan, ¿no? En fin, se puede reproducir y hay alguno, el juvenil 1, que es que llamamos, que está casi completo. De hecho, se ha hecho un estudio muy interesante de crecimiento, etcétera, al respecto precisamente por eso. En 6 adultos hemos podido saber la altura por el húmero. Y, bueno, tenemos de momento el neandertal o la neandertala más bajo del mundo mundial, la media 1,64, la media de este país en los años 60, ¿no? 70, por ahí. Y la persona más alta era un 1,73, ¿no? ¿Cómo sabemos que eran 13? Fundamentalmente a partir de uno de los dientes. Si tenemos 13 húmeros izquierdos, son de 13 personas distintas. Aquí ha sido a partir de un premolar y luego alguno, el niño, pues era un niño. Por tanto, de ahí sabemos que son 13. Nos falta, tenemos un huequito entre el de 3, el de 2, 3 y los de 8, 10, hay un hueco. Bueno, en el 2005 nos incorporamos a las investigaciones de ADN antiguo de la mano de Carles Lalueza Fox, que es el responsable de genética, y a partir del 2007, junto con el equipo del Instituto Max Planck de Leipzig, en Alemania, nos incorporamos al proyecto Genoma Neandertal. Supongo que lo tendrán en mente porque en estas pasadas premios Princesa de Asturias, precisamente el premio de investigación científica y técnica se lo han dado a Svante Paavo, que es el que ha hecho todos los estudios paleogenómicos, empezando por las momias y, en concreto, los neandertales y también algunas otras especies. Bueno, una de las cosas que han sido pioneras en el mundo mundial ha sido la utilización de un protocolo anticontaminación al extraer los huesos para análisis de ADN, que es lo que ven ahí. Cuando aparecía, se veía un hueso posible, todo el mundo se iba, se vestían 2 personas con el traje estéril, se esterilizaban las herramientas y se sacaba el hueso a una bolsa, de esa bolsa a otra bolsa y se congelaban a menos 20 grados y no perdía la cadena de frío hasta llegar al laboratorio. Por tanto, no había posibilidad de contaminación ni con en fin, ADN nuestro, ni con otros ADNs varios que hay, y hay muchos, con las bacterias que ya tenía el propio sedimento, porque luego al estudiar hay que limpiar bien todo este tipo de fenómenos, ¿no? De modo que eso fue un salto cualitativo muy importante a la hora de limpiar y evitar que la información que dé sea de un actual y no del neandertal propio, ¿no? Fuimos los 8º del mundo en obtener ADN mitocondrial, pero fuimos los primeros en obtener ADN nuclear. Y el primero que encontramos fue el MC1R, que dicho así no significa nada, pero es el de la melanocortina. Y lo más interesante es que la persona del hueso al que pertenecía esta persona, que era uno de los adultos, precisamente la mujer y mayor de todo el grupo, era pelirroja, con lo cual es interesante. Y además en Asturias, en concreto, quizá que algún asturiano lo entenderá rápido, decir roxu, que es como pelirrojo, arrubiado, da un pedigrí especial. De hecho, el alcalde del concejo de Piloña es pelirrojo, totalmente, ¿no? Bueno,
Entonces, es interesante por esas circunstancias y además porque ya no es un hueso cualquiera, sino es una mujer de 35 años pelirroja. El segundo era una mutación en el gen FOXP2, que es el responsable de la base neuronal del habla. Aquí entraríamos en cuestiones de complejidad del lenguaje, que si alguien lo va a preguntar, le voy a contestar que no tenemos ni idea, pero bueno, indudablemente algo de complejidad había y lo conecto con todo eso del mundo simbólico. Alguna complejidad había. El lenguaje, obviamente, es uno de los elementos clave. Y además, en un preciosísimo libro de Faustino Cordón que se llama Cocinar hizo al hombre y, por supuesto, a la mujer, aunque está escrito en el 71 y eso del género todavía no estaba en boga, plantea la posibilidad de que la cocina sea uno de los espoletas del lenguaje. Porque si quitamos la televisión, el momento en el que la gente habla o hace las chuletillas a la brasa, bien. Otro es, a uno de los integrantes se le detectó el grupo 0, variante 01, y bueno, el gusto amargo, que tenía un poco, en fin, diferentes genes nucleares que indudablemente cuando se vean más, pues algo podrán decir. Formamos parte del proyecto Genoma Neandertal, lo cual ha sido muy interesante, pionero, el comienzo de la paleogenómica. Y bueno, en cuanto empiezan a hacer alquimias, a mí me resultan complicadísimas, dada mi formación. A la tercera línea de un artículo de estos no entiendo absolutamente nada. Pero bueno, es muy interesante y además es como una cereza. Empiezan a sacar el cromosoma 21, después el exoma, luego no sé qué, en fin, de todo. Y, entre otras, se han visto la variación entre neandertales y humanos y es interesante porque hay algunos genes vinculados con cuestiones cognitivas como autismo o cuestiones sudoración, en fin, diferentes elementos y que, lógicamente, el estudio pues, podrá ser muy interesante para muchas cosas, incluso haciéndolos funcionales, poniendo en marcha la máquina, pues a lo mejor para cosas que nos podrán venir también bien para las cuestiones relacionadas con nosotros. Mitogenoma. Se ha obtenido el ADN mitocondrial de individuos de esos 4 yacimientos: Feldhofer, Alemania, al norte, Vindilla, Croacia, al sur, Mezmaiskaya, Rusia, al este, Sidrón, al oeste, a distancias muy largas. Se ha visto que había una EVA mitocondrial de hace unos 110.000 años, de modo que debió haber algún embudo genético importante, lo cual puede ayudar a explicar también, junto con otras variables, la extinción neandertal. Se ha visto que hay muy poca variabilidad genética, por un lado, y por otro, grupos de población pequeños. Por tanto, esto es un cóctel importante. De hecho, en Sidrón hay un estudio que ha salido concretamente con la vértebra Atlas, pero va a salir otro dentro de no mucho, donde se han visto cuestiones endémicas importantes entre los individuos, lo que estaba hablando de, en fin. Y, concretamente, ese señor que dije que no le había salido el canino y todo este problema del absceso, pues un adolescente le pasaría lo mismo. Por tanto, son elementos que están ahí funcionando. Familia del sidrón. Se han estudiado el ADN de 12 individuos y se ha visto que están emparentados. Y, de hecho, que hay patrilocalidad. Patrilocalidad significa que los hombres están más estables en un terreno y son las mujeres las que se mueven o las mueven. Cosa que en sociedades cazadoras-recolectoras, pues en un 80% de los casos suele pasar así, ¿vale? Estamos intentando, bueno, hay 3 linajes mitocondriales femeninos. Al linaje A están asociados 5 masculinos, al B ninguno, de momento no había ningún hijo o lo que fuera, y al C 2, uno de ellos el infantil, con lo cual se está intentando afinar cuál es el padre, cuál es la madre, pero la cosa se complica y mucho, porque lógicamente, en fin, el ADN se encuentra, pero se encuentra también de aquella manera. El estudio del ADN neandertal, ¿vamos bien o...? Bien, bueno, sí, ¿no? Es una hora más o menos, ¿no? Bueno, si se aburren, pues lo dicen y marchamos a tomar una... Bueno. El estudio liderado por el Max Planck con el genoma permitió ver que había hibridación entre Neandertal y Sapiens. Esto quiere decir que ha habido varias salidas de África
y la fructífera, la que realmente dio mucho de sí, fue la salida hace unos 60.000 años antes del presente. Entonces, cuando salen, los sapiens evolucionan en África y salen algunos hacia el norte. Y entre una de las zonas más cómodas y más fáciles de salir es por el Sinaí. Y los neandertales estaban por allí, pululando por allí. Y entonces se hibridan. Lo que parece ser que funcionó fue una mujer sapiens con un hombre neandertal. De modo que todos los que estamos en esta sala, nos guste o no, según dicen, tenemos como mínimo un 2% de flujo génico neandertal. De modo que si alguien nos insulta, nos está haciendo un favor. Es verdad que los pueblos san africanos, que no se movieron de África y eran humanos anatómicamente modernos, no tienen ningún flujo génico neandertal. ¿Vale? Y luego, por último, ha sido muy interesante, y el sidrón también ha funcionado en este sentido, es que a alguien se le ocurrió pensar, bueno, ¿y el ADN puede migrar al sedimento? Y podemos valorar. Esto para la arqueología es muy interesante, porque en muchas ocasiones, en Galicia, por ejemplo, hay poca fauna, porque el suelo es muy ácido, o en un sitio pudo haber algún hueso humano neandertal, o yo qué sé, o de cualquier, o erectus, y si hay ADN migrado, pues se puede saber. Entonces se ha conseguido valorar tanto de fauna como humano la posibilidad de que con suerte, en fin, y que con unas circunstancias, como siempre, la arqueología en eso es complicada, favorables, pueda haber migrado ADN al sedimento y entonces plantear que ha habido pues, neandertales o lo que toque, o fauna, elefantes o lo que sea, ¿no? Con lo cual, esta técnica para los estudios arqueológicos, una vez que no cuesten un pastón, pues va a ser probablemente muy interesante en algunos casos poderla utilizar. Bueno, se ha conservado sarro, el cálculo dental, y eso, después de las alquimias también pertinentes, pues ha permitido valorar que vive en un ambiente de humo, bueno, normal. En el mundo rural, pues las cocinas están donde están, los escaños, al menos en Asturias, esos asientos en que se bajaba así la madera y se comía ahí, en la cocina, pues estás con humo todo el tiempo, por tanto, normal y corriente. Pero a ese individuo que tenía el problema, el absceso que estaba hecho polvo, se le encontró, concretamente a ese, probablemente en alguno más también hay, bitumen. ¿Y para qué sirve el bitumen? Bueno, ¿de dónde sale el bitumen? Para empezar, de las pizarras bituminosas. ¿Dónde hay pizarras bituminosas? Pues, por ejemplo, en Asturias, en varios sitios, pero las tenemos allí a unos 15 kilómetros en Llames de Parres, o sea, que no hay ningún problema. La pizarra bituminosa, como Chus, tú sabrás mucho mejor que yo, pues la puedes encontrar alterada, es casi como alquitrán, ¿no? Entonces, lo que suponemos es que este individuo era uno de los responsables de enmangarlas, Entonces, pues utilizaba la boca como tercera mano, obviamente, y enmangaba. Ahora bien, conviene saber, el pegamento natural más potente que hay viene del abedul. Se calienta la corteza sin que se queme y eso es lo mejor que hay. Lo digo porque si a alguien se le ocurre dar la bomba y nos vamos todos al garete, que sepamos, si hay un abedul vivo, pues pegamento. Bueno, también hay huellas de camomila, que esto es muy interesante. Naturalmente la camomila no da de comer, no alimenta en el sentido estricto. Se ha hablado de usos medicinales, y es perfectamente posible. Es decir, esta gente, la naturaleza la conocía perfectamente por reproducir. Los perros se purgan, los gatos, ¿no? O sea que, en fin, las plantas saben que tienen propiedades y las utilizan. Y ahora explicaré, entre otras cosas, por qué. Huellas de conífera. Les he comentado los surcos interproximales, es decir, hay unas huellas entre los dientes que podían ser perfectamente de palillos o de, en fin, en el bolo alimenticio, etcétera. Bueno, pues usaron algún tipo de palillo porque ha quedado un trocito de conífera. No sabemos cuál, por tanto, lógico, si comían carne, etcétera, pues tendrían que limpiarse. Y luego hay huellas de haber comido musgo, de haber comido hongos, y ahí pone ácido salicílico y penicilina. Y esto es muy interesante, porque ese individuo que estaba roto por los dientes, le debían doler a tope, también tenía una bacteria o algo así, de nombre impronunciable larguísimo, que afectaba a la zona vesicular.
y debía pasarlas realmente canutas. Solución, pues tomaba penicilina y ácido salicílico, es decir, la aspirina. Una pasta que viene del álamo y, en fin, por tanto, sí, hay posibilidad de medicación, como es lógico y como no hay otro. Y eso se ha podido saber a partir de la conservación del sarro, ¿no? Bueno, he dicho que había unos útiles y vamos terminando. Unos útiles hechos en piedra. Como todo el mundo sabe, en estos momentos, básicamente las herramientas estaban hechas en piedra. Podían utilizar madera, por supuesto. Podían utilizar hueso, por supuesto. Supongo que todo el mundo tendrá en mente 2001 Odisea en el espacio, cuando coge ese fémur, le parte la cabeza al otro y lo tira, ¿no? Un fémur es un martillo, pero es utilizado. Muchos años después, miles de años después, en hueso se fabricarán herramientas, que tiene una ventaja, porque la adecuación forma-función es mayor. Bueno, ¿y cuál es la mejor roca que existe para hacer herramientas? Pues el sílex. Entre otras muchas razones, porque en la escala de Mohs, la que va del talco al diamante, está en el 7, con lo cual es dura para trabajar, pero se talla muy bien. Si no, pues hay otras, las volcánicas, cuarcitas, y si no, lo que pueden. En Galicia, por ejemplo, el cuarzo. Pues porque, ¿qué vamos a hacer? Lo interesante es que se conocía, pero no se conocía en la investigación científica prehistórica, la presencia de un tipo de sílex en el concejo de Piloña. A partir de las investigaciones en el Sidrón lo hemos sacado a la luz. De tal manera que ahora cualquier investigación que se haga, al menos en la región cantábrica, tiene de industria lítica, de instrumentos en piedra, prehistóricos, y post también tienen que tener en cuenta que pueden estar hechos con sílex de Piloña. Curiosamente, el de mejor calidad de toda Asturias, que tampoco está para tirar cohetes. Hay sílex estupendos en Francia o en otras áreas en País Vasco, el de Urbasa. Nosotros somos más modestos, pero es el mejor. Y lo interesante es que es un trazador litológico, es decir, el sílex de Piloña lo encontramos en Asturias, pero a lo largo de Asturias, en Galicia, en León, en Cantabria y puede que en el País Vasco. ¿Cómo encontramos sílex del País Vasco de Cantabria en Asturias? Es decir, la gente se movía, la gente metía en el bolsillo un sílex, cuando iba pululando, pues hacía su herramienta, la usaba y se acabó. Pero lo interesante es que lo hemos encontrado el Carrefour, Corte Inglés, Prica, pues de este caso. Hay otros sílex en la zona de Oviedo, otros sílex en la zona de oriente de Asturias, pero ya digo que este es el mejor. Incluso está dentro de la cueva, en los conglomerados también está ese sílex. Y la segunda cuestión interesante es lo que ven abajo a la derecha. Es lo que se llama remontaje. Esto significa lo siguiente. Esta gente lo que hizo para canibalizar fue el sílex que estaba por allí, en los cantos, sílex de Piloña, lo partió. Usó lo que necesitó para canibalizar y lo dejó todo ahí. Cuando entra todo, pues lógicamente entran los huesos y los instrumentos líticos. Con lo cual tenemos una fotografía, es algo muy poco habitual en arqueología, una fotografía absolutamente puntual de una acción realizada por un grupo determinado o sobre un grupo determinado. ¿De acuerdo? Porque otras muchas informaciones, excavaciones en cueva, niveles del Solutrense superior, de la Oriñaciense, bueno, pues sí, ahí hicieron muchas cosas. Saber a fondo en muchas ocasiones lo que hicieron no es fácil, básicamente porque en muchos casos son diferentes grupos que van yendo progresivamente y se producen mezclas. Esto sería muy largo de explicar, pero bueno, aquí es una fotografía específica de una acción hecha por estos humanos y utilizando, por supuesto, las herramientas. Y ahí ven aquí todos los útiles correspondientes, una punta Levallois, una punta de Tallac, que es como un denticulados, en fin, las herramientas normales. Una de ellas es cuarcita, esas de abajo. Y a lo que vamos, canibalismo. Alguien se preguntará, bueno, ¿y cómo se distingue? Pues muy sencillo. Si un perro, un lobo, un carnívoro, come un hueso, ¿qué hace? Lo coge, lo muerde, se le cae, lo vuelve a coger en otra posición, en fin, es un caos de marcas.
todas paralelas, en puntos concretos de inserción muscular o de cartílagos o de tendones o de lo que toque. Por tanto, no hay duda. Este es un ejemplo espectacular. Este es un trozo de fémur que tiene este tamaño. Pero, castañazo brutal, entalladuras brutales para descarnar, etcétera, etcétera. Y las huellecitas, estas son, ¿no? Al lado contrario, estas líneas paralelas perfectamente claras. O bien se le dan unos golpes para obtener la médula claramente. Por tanto, los huesos procesados, las marcas de carnicería evidentes, de modo que allí hubo una actividad de canibalización total. Cosa que se conoce ya, bueno, en Atapuerca, en todos ellos, vamos, hay huellas en 1000 sitios, o sea que no es nada nuevo, ¿no? Hay dos preguntas del millón. ¿Quién lo hizo? Exocanibalismo o endocanibalismo. Exo fuera, endo dentro. Y la siguiente pregunta es, ¿ritual o no? Bueno, nosotros pensamos que lo hicieron, es exocanibalismo. Otro grupo canibalizó a este grupo. Se puede decir que están canibalizados diferentes sexos y edades, es decir, que no ha habido una canibalización estricta sobre determinados individuos, ¿no? Naturalmente hay huesos canibalizados tan pequeños que no podemos saber a quién pertenecen, pero están canibalizados y por su forma pues sabemos que es de un adulto. ¿Qué adultos es otro tema? ¿Vale? Por tanto, se puede decir que ha habido una canibalización sobre edades y sexos generalizada. Y alimenticio ritual. Nosotros no tenemos ningún indicio de que haya ritualidad. ¿Vale? Todo parece alimenticio, violencia alimenticio, en fin, lo que corresponda. Pero está claro que lo que pensamos es que allí otro grupo, por diferentes razones, canibaliza a este grupo. En fin, ahí ven el dibujo que está hecho, que es una suma de la información. Cogen el canto rodado, lo tallan, el zurdo, el que le dolían los dientes, canibalizan y luego pues a un pequeño grieta. El fuego es una licencia de quien ha hecho el dibujo demostrativo. Ojo, el fuego estaba domesticado desde cientos de miles de años antes. Sabían hacer fuego perfectamente. Esto es para que se vea bien la foto, ¿de acuerdo? Es una licencia de quien ha dibujado. En el caso del sidrón. Bueno, y aquí, pues partiendo, la mujer pelirroja de 35 años, y sería un poco el resumen. Entonces, inicialmente no hay nada ritual, ni pensamos que pudiera haber un enterramiento en el exterior, aunque el exterior, que hemos tratado de llegar al exterior para ver si había más huesos, está absolutamente todo desmantelado, destruido y nada, imposible, ¿no? Tampoco podíamos tener todo. En el año 2008, la revista National Geographic quiso hacer un monográfico, octubre de 2008 en inglés, sobre los neandertales. Entonces pidieron a los hermanos Koenig, que son unos holandeses que hacen extraordinarias reproducciones, hay una francesa, Elizabeth, no me acuerdo el apellido, que también es muy buena, e hicieron con los datos del sidrón esta réplica. Una mujer, pelirroja. Lo de las pinturas en el cuerpo es una licencia, es perfectamente posible. Hemos visto que hay minerales y no es difícil, si alguien estaba con fuego, suda, hace así y ya tiene las marcas, con lo cual es muy sencillo. Alguien toca algo rojo, hace así y ya se ve. Por tanto, no es difícil que pueda existir esta cuestión. Hicieron un molde que pesaba 100 kilos y el National Geographic quiso hacer la foto de portada en el lugar donde habían pululado los neandertales del sidrón. De modo que llevaron allí, subieron el toroncho de 100 kilos a un punto y lo que ven detrás, nevado, son los picos de Europa. Sería un poco la zona correspondiente. A partir de ahí, hasta donde yo llego, la reproducción que hay aquí, yo creo que sigue un poco esos criterios, la del Museo de Asturias también. Y bueno, se ha introducido el género en las reproducciones, porque en otros sitios eran todo paisanos, ¿vale? Bueno, y yo creo que ya... se hizo una exposición, lógicamente, exposición que ahora está permanente en Infiesto, que llamamos los 13 del Sidrón, están ahí, todos según sexos y edades, están aquí, todos bien reproducidos.
y, bueno, pues nos introducen en todo este asunto. Y, bueno, supongo que estaremos... Yo tengo un secaño que en Asturias brutal. El que ven ahí es el genetista Carles echando un culín de sidra, con bastante buen oficio, y detrás ven unos crespones, pone Chupa Chups, no sé si lo ven en la camiseta. Les cuento la historia porque es curiosa. Como saben, el Chupa Chups lo inventó un catalán, pero en Asturias, en Villamayor, allí, en Piloña. Y ha estado un montón de años, hasta que lo compró una multinacional italiana y entonces lo cerraron, de modo que coincidió con la excavación y llevábamos todos los crespones negros. Como curiosidad, nosotros en España inventamos poco, pero si inventamos algo es algo asociado a un palo. La fregona, el Chupa Chups, y eso que tienen los niños para hacer las pompas de jabón, que también es un palito, pues también. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Estábamos todos tan interesados que a mí, desde luego, se me ha pasado la hora rapidísimamente, la hora y lo demás. Bueno, ha introducido tantísimos temas interesantes que, bueno, hay muchas posibles preguntas. ¿Quién quiere empezar? Por favor, por aquí. Espere un segundito que le llegue el micrófono. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la explicación que nos acaba de dar. Mi pregunta era, ¿qué organismo valida la datación? A ver, las dataciones se hacen laboratorios específicos, no, hombre, laboratorios con mucha tradición. Concretamente, Geocron es un laboratorio que lleva muchos años trabajando, Beta Analytics también. GIF-Suribet en París es un clásico de toda la vida. Y luego Oxford, la Universidad de Oxford, el Orao de Oxford, es decir, que son laboratorios prestigiosos y bien, pero lo que pasa es que, bueno, con sus problemas. De hecho, los laboratorios llevan muchos años intentando resolver los problemas que hay, entre otros la contaminación. Sí. Pero colaboran varios. Por ejemplo, GIF-Suribet y Oxford colaboran entre ellos, sí, para intentar buscar soluciones. Sí, los potentes colaboran. Lo que pasa es que luego hay problemas, pues la utilización de estos sistemas o no, la prisa por hacerlos o no, lo barato o lo caro o no, en fin, ya hay un montón de fenómenos. Y luego también muchas veces la interpretación que los arqueólogos damos del dato, porque ellos objetivamente es un elemento aséptico. Otra cosa es que expliquemos. Y yo tengo muy claro que si a mí me dicen que en un yacimiento aquí en la península ibérica, vamos a poner de la época solutrense, me dicen que tiene 30.000 años y le digo que no. Así de claro. Y si me dicen que el Neandertal tenía 10.000, le digo que no. A lo mejor otra gente igual saca un Nature o un Science diciendo que los neandertales llegaron hasta el 10.000. Puede ser, pero no. ¿Por qué? Porque estadísticamente está muy claro que eso no es así. Hasta que se demuestre lo contrario, ¿eh? Eso es así. ¿Le he contestado? Gracias. Nada. Sí. Bueno, gracias por la charla. Y yo quería preguntar, ¿cabría pensar que los 13 del Sidrón fueron canibalizados en distintas épocas, fases? Y luego la tormenta tirarían los huesos a una especie de osario, los caníbales, y la tormenta a la vez arrastró a todos los huesos a la vez, porque si no, ¿qué clanes, qué números? El clan caníbal tendría que ser muy numeroso, porque la masa muscular y visceral que se comerían de 300 individuos es muy alta. Luego, para comer 500 kilos de carne de una sola sentada, tendría que ser un clan caníbal muy numeroso, ¿no? A ver, vamos a ver. Todo indica que no. Es decir, que esto fue un episodio único. Y las dataciones, bueno, evidentemente es una datación que tiene un margen de error, como todos lo sabemos, ¿no?
Hay que pensar, no necesariamente tuvieron que comérselos todos los corazones y todos los hígados y toda la historia, que dice que pudieron comérselo o no. Hay que pensar que a lo mejor no solo es una cuestión alimenticia, sino de violencia. O una mezcla de las dos. Por tanto, yo te mato porque me molestas, te como algo y me voy. Todos los huesos tirados al mismo sitio, sí. Sí, bueno, pues estaban allí. Es decir, como estamos aquí, oye, pues el drop, ¿no? Como cuando las chuletillas de cordero estamos comiéndolas, pues bueno, pues tirarlas allí, pues allí. Quiero decir que la suerte que ha habido es que esa acción se ha hecho en un sitio tal que los huesos han ido a parar a un punto en el que sospechamos que es, pues imagínese un pequeño abrigo, una grieta que cae, pues lo tiran ahí. Y entonces ahí quedaron en la zona badosa, que se llama. Y luego entra. No quiere decir que a lo mejor entró al día siguiente. Bueno, pudo ser un mes, 2 meses, pero no mucho más, porque los huesos están muy bien. En ese sentido están muy bien conservados, ¿no? Y no tuvieron por qué comérselos todo entero al paisano, ¿no? O la paisana, vaya. O sea, un solo episodio de canibalismo. Nosotros pensamos que sí. Por Todo un clan indica a lo mejor eso. no muy numeroso. Y la siguiente pregunta, también desde mi ignorancia, ¿pasó la carne por el fuego o no pasó? ¿Eran directamente caníbales exclusivamente carnívoros? En este caso, o sea, los neandertales hacen fuegos y, de hecho, en yacimientos musterienses, que llamamos musterienses porque son las herramientas que aparecen, porque no aparecen huesos, lo normal es que aparezcan las herramientas, no los huesos, encontramos fuegos, encontramos hogares. O sea que el fuego se domesticó hace mínimo 550.000, 600.000 años. Hay gente que lo está llevando ya más atrás. Domesticar significa saber hacerlo, ¿eh? Aquí no hay ninguna evidencia, ninguna, porque si la hubiera habido, los huesos estuvieran quemados o hubiera habido un hogar, lo hubiéramos visto. Y aquí no hay nada de eso, o sea, hay una pura y dura canibalización, que es la grandeza y la miseria, pues, si se quiere, pero... Y la canibalización es algo perfectamente normal en los grupos, ¿eh? Y, de hecho, bueno, el que ahora nos pueda parecer algo fin... los Wari, hasta los años 80 estuvieron canibalizando. Todo el mundo conoce la historia de los uruguayos, ¿no? En los Andes. ¿A quién se comieron primero? A los pilotos. ¿Por qué? Porque no les conocían. Era un equipo de fútbol y a los pilotos, y a lo mejor por responsabilizarles encima del asunto. Y la famosa ley del mar, el barco de la Gericol, de la Medusa. Y en los naufragios, el palito más corto. Y allí no había más que discutir. Con lo cual, bueno. Gracias. Yo quisiera preguntarle... Bueno, sí, con esa voz se le oye. Yo quisiera preguntarle el tema del dioides, que es, digamos, el hueso fonador, el que nos da la voz. ¿Ha aparecido No hay. en que van a Israel hace años? Sí. Parece que apareció el resto de... Aquí no hay evidencias. Hasta donde yo llego no hay evidencias. También es un hueso débil, ¿eh? Pero no hay evidencias. No tengo yo, no creo, no. Es una pena, pero habrá que valorar el tema de la complejidad del lenguaje. Probablemente, lo que pasa es que tampoco hay un fragmento, hay alguna parte del temporal, pero quizá no haya demasiada información de las circunvoluciones del cráneo, que a partir de la zona de Broca se puede sacar información, ¿eh? Yo creo que no tenemos los trozos adecuados para poder llegar a partir de esa información. Pero bueno, complejidad del lenguaje tenía que haberla, no cabe duda. Hay cosas muy interesantes de Tomasello, que está en Leipzig, también en el Max Planck. Bueno, en la evolución de los niños, ¿no? Los niños lo primero que reclaman es tu atención, cosa que no hacen los animales. Y te dicen, hay elementos en el aprendizaje muy, muy interesantes que solo tenemos, bueno, digamos, el homo, o los homo, de alguna manera. Pero el lenguaje tuvo que tener un grado de complejidad dado, que vaya usted a saber, porque hay mundo simbólico también, y poco a poco. Ahora, llegar al fondo ya, y bueno, yo no tengo ni idea, la verdad, en ese sentido.
Sí. Sí, no sé si es verdad, pero he leído en algún sitio que los que aparecieron canibalizados, en sus restos de los dientes, ellos no comían carne o no habían comido carne. Esto no deja de ser chocante. No, hasta ese nivel no. No, sí, hay huellas, sí, hay información de que hay comida carnívora. Lo que pasa es que en ese análisis uno de ellos era el individuo que tenía problemas. Y lo que sí se ha visto es que los neandertales del sur, por la presencia mayor de bosque, entre comillas, porque había momentos de un frío tremendo, había un mayor consumo, digamos, de mundo vegetal, sensulato. Mientras que los neandertales del norte había un mayor consumo de cárnico. Ahí sí. O sea que, claro que consumían carne, ¿no? Y alguna huella, pero sobre todo es esa diferencia zonal en función también del ecosistema. Es igual que los esquimales, pues comen carne hasta que han empezado a comer potato chips. Y entonces han empezado a tener grandes problemas porque han tenido caries. Es que me ha venido a la memoria, es un desastre total la invasión de la comida carbohidratada en el mundo esquimal. Pero bueno, es esa la información, es ese matiz. Y de hecho, lo que está claro es que tenían que comer de todo lo que hubiera, eso no cabe la menor duda, ¿no? Otra cosa es que si tenías más posibilidad de vegetal, pues comes vegetal, porque además animal tienes que tener suerte y cazarlo. Hay un prólogo precioso de Ortega y Gasset al libro del Conde de Yepes, 20 años de caza mayor, se lo recomiendo. Porque tú sales a cazar y puedes venir sin caza, pero sales fuera y con algo vegetal has comido, eso está claro. Había por allí, ¿no? Sí. Sí. Sí, en la reproducción que han hecho de la mujer neandertal hay ojos azules. Ojos claros, sí. ¿Había ojos claros ya? ¿Había Ojos, ese sí. gen? ¿Había? Ojos claros, bueno, ponen azul. Sí. Son ojos, lo que se ha detectado es claros, o sea, piel clara, pelirrojo, ojos claros, pueden ser azulones, pero sí, ojos. Pero no se sabe de cierto que el gen azul ya estuviera. Eso sería el genetista el que le daría la contestación exacta, pero ojos claros seguro. Aparte de todo, esto está yo se lo he oído al propio genetista, es que no pasa nada. Esta gente estaba en una zona donde el sol daba como daba, con lo cual blanquitos. Claro. Y otra cosa, ¿en qué se basan para decir que era exocanibalismo? Pues toda la información disponible apunta que tuvo que ser otra gente de fuera. Se sostiene mal que sea entre ellos. Porque están entre todos canibalizados, ¿no? Si fueran ellos, a lo mejor los mayores se comían a los niños, sus propios hijos, ¿no? Todo apunta a decir, bueno, cuidado, la arqueología es como es, decir, que todos los datos nos llevan a eso aplicando simple y llanamente la navaja de Occam, ¿eh? Lo más sencillo, probablemente sea lo más posible, ¿no? Entonces, si hay una endocanibalización, lo más probable es que algunos de los individuos tú canibalizas a los... La siguiente pregunta es, ¿te comes a tu hijo? Bueno, pues no lo sé. Bueno, nosotros lo miramos con ojos nuestros. En aquellos tiempos, amigo, ¿te ha tocado? No lo sé. Pero vamos, todo nos parece que apunta en esa dirección. Nada. Quería saber si era una práctica, se sabe que era una práctica habitual o era una práctica puntual, quizá por necesidad, ante los fríos, las hambrunas o lo que fuera. Como tal, no. Es probable que no fuera una práctica habitual, pero bueno, también un poco aplicando la navaja de Occam, ¿no? Pero eso no quita para que... Lo que sí es una práctica, porque además se ve en muchos más sitios, ¿eh? O sea que en Moulin-Quercy, en Francia, los hay. Los famosos de Caprina, que hay gente que discute. Canibalización hay, ¿eh? Bueno, habitual, la verdad que no lo sé. Intuyo que no, pero tampoco se lo puedo decir con seguridad. Hola, Marco. No sé quién es. Hola. Soy Ana. Ahora, ¿qué tal? Ana García, hola. Hola, sí.
Bueno, encantada y muchas gracias. Yo, que como bien sabes, no soy especialista en este tema, pero me fascina la genética y la evolución humana, quería hacerte un par de consultas referente a lo que ya han dicho algunos de los que han estado aquí preguntándote. Referente al canibalismo, ellos matan suponemos que matan a los 13, ¿no? Entonces, ese grupo de 13 sería un grupo nuclear, de familia nuclear, y ellos, además, los otros, que como bien ha dicho el señor, a mí me parece, de delante, me parece que debería ser un grupo grande para comerse a lo mejor a 13. Todos están con marcas de haber sido canibalizados, comidos, y luego siempre los retratáis desnudos. Dicen que el sapiens tiene el parásito de la ropa y que el neandertal no sé, es algo que he oído. Entonces no sé si por eso los retratáis, los reproducís desnudos, cosa que para ser Asturias, que como bien sabes yo también vivo por allí, pues hace mucho frío, ¿no? Y más en aquella época. Entonces, bueno, pues ahí estaban, te dejo con esas dos preguntas. Bueno, a ver, no tenemos ni idea de cómo eran los grupos en la prehistoria, y menos en el Paleolítico. Se han hecho todo tipo de comparaciones etnográficas, muy loables todas, y bueno, que puede ser perfectamente, ¿eh? Pero calcular la organización de los grupos, la verdad que no es fácil, ¿eh? Básicamente, además, porque los grupos, dependiendo de los momentos, son más grandes, más pequeños, cuanto de grandes, cuanto de pequeños. En fin, empezamos ya con problemas para saber el tamaño de los grupos. Hablo ya del Paleolítico, que es donde estoy metido yo. Bueno, esto es por lo que ha dicho la genética, parece que están emparentados. Lo que ya no podemos conseguir es si esta es la madre de este, el tío, lo que sea, pero están emparentados. Ahora, ¿el grupo eran de 13? Podían ser 15 perfectamente. 2 igual escaparon. O podían ser 22. El otro grupo, pues sería parecido o más grande. Vaya usted a saber. Es decir, indudablemente aquí el problema es sopesar hasta qué punto el hambre es el factor de más peso o hay otros factores, tipo violencia u otras cosas que también tiene peso. Según coloquemos el peso, podemos entrar en que si era más grande el otro menos, o comieron más o menos. Pero yo no sé, si hay alguien que lo sabe, encantado de escucharlo, pero no es fácil, ¿eh? Y por comparaciones etnográficas, sí, es perfectamente bandas de 60 en momentos de buena comida o de lo que sea, pues perfectamente. En invierno a lo mejor son más cortas, ahora el número, bueno, 13, probablemente fueran más. Nos faltan los que están entre 5 años aproximadamente, quizá pueda haber alguien mayor, bueno, pues serían 13 o 15, bueno, 15 o 20, el tamaño de una banda parece bastante razonable, dependiendo de la alimentación en cada caso, por supuesto, ¿no? Por tanto, contestando a la pregunta, bueno, pues estarían en el número más o menos, ¿no? Y la otra, pues probablemente sería de eso un poco más, pero bueno, y ya digo, depende del peso que le demos a determinado tipo de factores u otros. Y lo de que vayan desnudos o no, no tenemos ni idea, así de claro. ¿Que usaban pieles? Por supuesto. De hecho, en el Museo Arqueológico de Asturias decidieron que era un poquito, en fin, poco, no sé cómo decirlo, y pusieron un vestidín. Bueno, perfecto, una faldita. Esta gente estaba adaptada al frío, no nos quepa la menor duda, se vistieran o no. Sí digo una cosa, la aguja se inventa en el 19.000 antes del presente, al menos en Europa, 19.000. Con el Solutrense, claramente. Y es el último máximo glaciar, pero bueno, perfectamente. Ahora, ¿cómo demostramos que se pintaban? Imposible, imposible. Es totalmente probable, hay minerales de colores, etcétera, es perfectamente posible, pero hasta el momento, salvo que haya un neandertal o una neandertala congelado como Otzi, que Otzi sí tiene tatuajes. Y en eso la arqueología es la que es. Es decir, mire usted, pues a veces sí y a veces
Pues muy difícil, bueno, por decir imposible, vamos. Sí. Bueno, es la gran discusión. Arte mueble como tal, bueno, vale, si queremos meterlo. Quizá, más que arte mueble, objetos de adorno sí, probablemente. Que arte mueble yo lo llevaría más allá, pero objetos de adorno muy probablemente. De hecho, en algunos yacimientos aquí, pues parece ser que sí. Arte. Es una discusión tremenda, pero voy a decir dos cosas primero, antes de dar mi opinión. Primera, cuando se desarrolló el carbono 14 AMS, es decir, por electrospin resonancia, eso fue una revolución. ¿Por qué? Porque podías tomar una muestra de muy poco tamaño para poder datar. De modo que eso permitió, por ejemplo, hacer datación directa de objetos de arte mueble. ¿Se entiende, no? Un hueso, yo qué sé, de los que ven aquí arriba, de un omóplato decorado o lo que toque, hacías un pequeño agujerito, sacabas un poquito de muestra y podías datarlo, lo que indudablemente revolucionó, digamos, las técnicas y las muestras. Antes hacían falta 1 kilo de huesos para poder datar. Eso implicó que en los años 90 se datasen algunas cuevas con arte rupestre. Y eso se pensaba que se iba a ser la solución a los, no hay más que leer la bibliografía, a los problemas de la datación del arte rupestre que lo tenía. Bueno, pues se ha solucionado muy poco. Eso mismo lo traslado a esta cuestión del arte rupestre neandertal. La hipótesis, correctísima. ¿Pudieron hacerlo? ¿Por qué no? Ahora hay que demostrarlo. Vale. La demostración está haciéndose últimamente, sobre todo con uranio torio, en espeleotemas que cubren las pinturas. Bueno, yo planteo lo que planteaba del carbono 14. ¿Está la técnica lo suficientemente sofisticada, analizada, demostrada, como para poder analizar al grado de detalle que nosotros queremos, que fue durante toda la vida del espeleotema fue un sistema cerrado? Primera pregunta. ¿Ha habido variaciones a lo largo del tiempo, en miles de años, en todo ese sistema? ¿Se conocen? Hablo desde el punto de vista estrictamente técnico. No está tan claro. Por tanto, a lo que quiero llevar con esto es que, al igual que pasó con el carbono 14, igual nos estamos pasando de frenada. Bueno, de aceleración. Igual hay que frenar. Pero bueno, la técnica y la investigación poco a poco lo irá resolviendo. El problema con el carbono 14 es que no podemos andar jugando más en las pinturas, porque como sigamos cogiendo, adiós bisonte. Bueno, por tanto es un problema. Bueno, dicho esto, la hipótesis es perfecta. ¿Y por qué no van a poder haberlo hecho? Eso está claro. A mí lo que pasa es que se me plantean otro tipo de preguntas. Esta que estoy diciendo desde el punto de vista técnico, que están saliendo muchas cuestiones desde el punto de vista técnico. Segunda cuestión, en esta investigación solo se han sacado algunas, otras no. Y la tercera cosa que me choca, ¿cómo es que todas coinciden en el 65.000 antes del presente? ¿Se pusieron de acuerdo? Los de Ardales, los de Maltravieso y los del Pasiega. Hoy en el 65.000, una es 64.000 y pico, otra es 65.000 poco. En el 65.000 se pusieron todos de acuerdo para esta cuestión. Y a lo mejor lo que se está planteando desde ámbitos estrictamente, no hablo ya de la arqueología, que hay para todos los gustos, y además se está llegando ya al insulto. Y entonces ya mal vamos. Ya la discusión no es desapasionada y científica, no, ya estamos en lo personal, con lo cual malo. Porque pierde la razón quien insulta, aunque la tenga. ¿Vale? Lo digo porque ha habido un congreso hace poco, creo que se han dicho lo más bonito, en fin, no voy a decir la palabra, reproducirla, lo más bonito que se ha dicho, ¿no? Bueno, la arqueología también es tozuda. Si tiene razón, quien la tenga la tendrá, no, eso no está claro. Pero yo veo problemas para empezar. Dicho esto, bueno, pues ¿por qué no? Claro, ¿por qué no? No me creo lo de Gorham's Cave, eso ya lo digo de mano. Eso no me lo creo.
Pero así, rotundo, ¿eh? Lo demuestro, bueno, lo demuestro. Digo mi hipótesis donde haga falta. Por muchas razones, ¿eh? Pero bueno, Gorham's Cave, esa gran cueva que ha sido el paradigma de que los neandertales estaban aquí cuando, bueno, cuando ya aquí no había ni uno, vamos, estaban ya. Pero bueno, eso entra en el debate científico y ahí está. Entonces, ¿es posible? Sin duda. Yo lo que pasa es que no lo tengo claro. Desde el punto de vista técnico, o sea, del procedimiento. No tanto el procedimiento, que es correcto, sino de todos los avatares que pasan a lo largo de la historia de un espeleotema. Y cuando el sistema se abre, ya la inversión uranio-torio cambia. Y en el sidrón, que hemos utilizado uranio-torio, resulta que el agua tenía mucho torio. Tiene mucho torio. Entonces, el que lo analizó, es que esto me están dando, claro, es que esto no, si tiene mucho torio y hay un falseamiento, aparte de que hay mucho detrítico, pero es otro tema, ¿no? Entonces, bueno, yo soy, no lo niego, pero de momento creo que hay que seguir mucho más para poder llegar a ese punto, aunque es posible, ¿eh? Porque el mundo simbólico algo tienen, ¿no? Y bueno, una raya la puedes hacer, porque no haya problema. Sí. Hola, Hola, buenas tardes. ¿Dónde quería está? saber No lo por veo. parte del que iba a ser ¿Dónde está usted? Es que no la veo. Ah, sí. Gracias. Quería saber, por parte del que iba a ser canalizado, pues la situación de los que estaban alrededor, si elegían, tú vas a ser el que vas a eso, o él sabía, yo voy a ser el siguiente, y cómo era la muerte de esa gente, a golpes. ¿Qué más quisiera yo poder responder a eso? Ni idea. No lo sé. Uf, sería ideal, ¿eh? A ver, la impresión que da es que hay unos grupos, probablemente no muchos, porque, bueno, y entonces en ese momento, por lo que fuera, pues se encuentran o lo que toque, y entonces un grupo canibaliza a otro. Insisto, probablemente haya que valorar el equilibrio entre lo que sea una canibalización por hambre de una canibalización por violencia. Hambre, violencia están ahí, y dependiendo del fenómeno está ahí. La impresión que da es que los matarían primero, luego se los comen. A lo que contesto también a otra pregunta de antes, a ver, sí tenemos claro que no hay, o sea, que hay canibalización de adultos, o sea, de sexos y de edades. Ahora, en 2.500 huesos, lo que no podemos decir es que el adulto 3 fue canibalizado y el 2 sí. Es decir, tenemos canibalización de diferentes adultos y de diferentes sexos. Hasta ahí sí, ¿eh? Pero claro, tenemos los huesos que tenemos. Y hay huesos que son pequeños, que están canibalizados, que puedes decir es de un adulto. Pero, ¿cuál? Entonces, la impresión que da es que hay una canibalización generalizada. Sensu lato, ¿eh? ¿Qué más quisiéramos poder llegar a decir? A este se lo comieron medio entero, este entero todo. Pero no podemos, porque además tenemos 2.500 entradas de inventario, probablemente de huesos identificables, pues hay unos pocos menos, ¿no? Es una barbaridad, pero ¿cuántos huesos tiene el cuerpo humano? 200 y algo, ¿no? Por 13. Están por ahí, están en el río, están en el Piloña, que como ustedes saben, el primer descenso que se hace al año es el del Piloña, ¿eh? El Piloña desemboca en el Sella y luego ya el Sella. Y frío, bueno, estaban muy acostumbrados. Y en Asturias, en cualquier caso, es verdad que, bueno, cuando hace frío, pero está toda la bonanza que pueda tener el océano, pues Asturias llega, más o menos. Aunque es verdad que la montaña está ahí al lado, ¿eh? Y, de hecho, en el último máximo glaciar, es decir, 19.000 años, la nieve perpetua llegaba a 1.500 metros, con lo cual cualquiera que conozca Asturias, madre mía, estaba ahí. Y durante el invierno hasta los 900, de modo que en el Naranco de Bulnes, el Naranco, donde está Santa María del Naranco, el prerrománico, allí habría nieve durante muchos meses al año, ¿eh? Más o menos, está ahí mismo, ¿eh? Sí, pero no tienen nada que ver. Y están con marcas de carnicería. ¿Hay marcas
No, perdón, de carnívoro. No. Esos son, hay algunos pocos, muy pocos, pero son huesos de fauna que estaban enterradas por carnívoros, que, bueno, lógicamente, o alguno que se hubiera muerto por ahí, pero en la zona esta hay muy pocos, en otra zona un poco más allá de la galería hay más, pero todos tienen marcas de carnívoro, no tienen ni una marca de carnicería. Entonces iban a comérselos exclusivamente asesinos. Estos les pillaron ahí con el pie cambiado, claramente, y dijeron, te vas a enterar. Claro. Que les pillaron con el pie cambiado, claramente, sí. Escucha, al estar canibalizados, el problema es distinguir entre lo que es el golpe para matar y el golpe para romper. Puede ser el mismo. Sí, no, ya hay... por ejemplo, ese fémur que hemos visto, ese castañazo brutal, parece que le han dado primero, lo han descarnado, luego lo han roto, en fin, que es difícil, hasta donde yo llego, poder distinguir este es para matarte o para canibalizarte, que en algún caso va de soga, ¿no? Sí. ¿La cueva está habitada? No. Hemos hecho excavaciones para tratar de encontrar si había asentamiento, un yacimiento, y ahí no. O sea, estarían 8 metros más allá, o 20 metros, o donde fuera. Hemos estado haciendo prospecciones por todos los lados y no hemos encontrado lo que sería el yacimiento, vamos a poner asociado ahí. En la cueva no. Posteriormente sí, se utilizó, pero en ese momento no. El problema de Asturias, como otros muchos, es que está llena de vegetación, con lo cual es muy complicado. Bueno, alguna otra cueva, que no hay restos, pero, en fin, seguimos buscando, pero no es fácil, ¿eh? Y en lo que sería en esa zona hemos agujereado todo el sistema prácticamente, y nada, porque íbamos buscando precisamente eso. Y eso digo, estaban por allí, bueno, claro, se irían a por sílex, yo qué sé. Oye, vamos a por sílex desde la viña está en Oviedo, que es un yacimiento musteriense impresionante, vamos a por sílex a Piloña. Y en esto que entraron, pues en mal sitio, y dijeron, pues te vas a enterar. Buenas tardes. Las últimas preguntas, por favor. Sí, hola, buenas tardes. ¿Me podría ¿Dónde indicar... estás? ¿No? Aquí. Ah, vale, perdona. Hola. Hola. ¿Me podrías indicar la situación del yacimiento presente y futuro? ¿Qué expectativas tenéis sobre él? Gracias. Desde el punto de vista de la investigación, el yacimiento está amortizado. O sea, está ya, hemos sacado todo lo que teníamos que sacar. Puede darse el caso que dentro de 15 años pulule allí un mormón de Utah y encuentre un hueso. Todo puede ser, ¿no? Pero bueno, teóricamente, desde el punto de vista arqueológico, está amortizado el yacimiento. Lo mejor es no tocarlo. Es un yacimiento que tiene muy poco, pero tiene arte rupestre. Por tanto, como todo el mundo sabe, es un BIC, por ley. Y entonces lo que hay que hacer es dejarlo con madrecita que me quede como estoy. No tocarlo. Se ha hecho una exposición permanente en Infiesto, se hacen conferencias, se hace todo lo que haya que hacer, pero la zona del yacimiento lo mejor es dejarlo tranquilo. Tiene una colonia de quirópteros, de murciélagos endémica y algunos otros bichos endémicos. Es una reserva natural parcial. La idea es lo mejor dejarlo tranquilo y ya está. Y te evitas, por cuestiones de conservación pura y dura, ¿eh? Porque además, bueno, no es una cueva difícil de moverse, pero tampoco hay sitios que no es fácil. ¿Lo dices por visitas y cosas de ese estilo? Puede ser, ¿eh? Puede ser, porque en arqueología te llevas unas sorpresas monumentales. Nosotros hemos tratado de buscar en todos los sitios posibles, pero nadie te niega que un poquito más allá, pues de repente se destapone algo y aparezca algo. Pues por supuesto, ¿eh? Ojalá. Pero bueno, en principio está amortizado. Sí. Hola, Ana. Venga. Roshu. ¿Por qué no? Ah, sí, tiene un 2% de flujo génico neandertal, ¿por qué no? Ah, pues si los de ahora son los pelirrojos eso de ahora, eso hay que hablar los con Reusers son hay que hablar con Carles. Yo se lo pregunto y te lo digo. Pero bueno, algo habrá.
Bueno, muchísimas gracias a todos por venir y sobre todo al profesor Marco de la Rasilla por esta magnífica conferencia. Antes de terminar, por favor, si hay algún alumno que necesite un justificante, que se acerque a la mesa. Otra vez, muchísimas gracias.